querido maestro, te busco con ansiedad. Mi alma angustiada se abate, arrecia la tempestad. Hasta el pecado atorrente sobre mi frágil ser. Y perezco, maestro, oh quiéreme socorrer. Los vientos, las ondas oirán tu voz. Vaya paz, calmas las iras del negro mar. Las luchas del alma las haces cesar. Y así la barquilla no va al Señor. Hundirse no puede en el mar traidor. No quieres que cumpla tu voluntad. Haya paz. Tu voz resuena en la inmensidad. Haya paz. Vino la calma, maestro, los vientos no rugen ya. Y sobre el cristal de las aguas el sol resplandecerá. Cristo, prolongas la calma, no me abandones más. Cruzaré los abismos contigo al puerto de eterna paz. Los vientos, las sombras oirán tu voz. Haya paz. Calmas las iras del negro mar. Las luchas del alma las haces cesar. Y así la barquilla no va al Señor. Hundirse no puede en el mar traidor. No quieres que cumpla tu voluntad. Haya paz. Tu voz resuena en la inmensidad. Haya paz. Así de maravilloso es nuestro Dios. Ahora ya con nuestros corazones preparados, vamos a escuchar el culto de esta mañana que estará a cargo de nuestro hermano Anthony Sierra, él con nosotros. Bien, hermanos, buenos días y feliz sábado. Que la paz de nuestro Dios esté con cada uno de nosotros. Es un placer en esta hora estar con cada uno de ustedes compartiendo la santa palabra de nuestro Dios que tiene poder. Y queremos en este momento compartir un tema muy interesante titulado Recibiréis poder. Ese es el título del tema en esta mañana, recibiréis poder. Así que allí donde estás, vamos a orar para pedirle al Señor que nos dirija en estos momentos. Oramos. Eterno Dios y Padre, gracias te damos en esta hora porque tú eres bueno y has sido bueno con nosotros. Bendícenos y permite que al abrir tu palabra podamos encontrar en ella el mensaje que necesitamos para este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Normalmente, en este tiempo, cuando escuchamos hablar de cristianismo, el ser cristiano, posiblemente a nuestra mente llegue algo un poco extraño con referente a la definición del cristianismo. Y lo digo porque el cristiano de hoy, la gente lo visualiza como alguien que simplemente va a la iglesia, se sienta, escucha un culto, va a su casa, allí en su casa posiblemente tenga una pequeña devoción y ya. Eso es lo que es, la gente visualiza como el cristianismo, pero es algo que está lejos de la realidad que plantea la santa palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque el cristianismo, desde el momento en el que se estableció con poder. Y no simplemente esto. Si miramos antes en el Antiguo Testamento, todo siervo de Dios tenía poder directamente de lo alto. No era una persona que simplemente estaba allí por estar, no. Era una persona a la cual la gente sabía que Dios estaba con esa persona. Era alguien que Dios se manifestaba en él haciendo grandes cosas y el mundo las veía. Hoy en día
esa realidad está lejos de suceder. ¿Por qué? Porque la iglesia ha perdido de vista la conexión que tiene que tener con el cielo para poder recibir poder directamente de lo alto. Y es por ello que en esta hora vamos a analizar cuáles son las cosas que necesita la iglesia para recibir el poder del Señor y por qué necesita la iglesia recibir de Dios poder. Y es lo que quiero que analicemos en esta hora. Vamos a darnos un paseo breve por algunos personajes bíblicos para poder comprender lo que la Biblia presenta tocante a esto de los siervos de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y veremos qué cosa fue determinante en las vidas de ellos para ellos poder haber recibido de parte del cielo poder para efectuar en esta tierra la obra que Dios tenía para cada uno de ellos. Hoy en día, usted ve que el cristiano va a la iglesia, como dije anteriormente, se sienta, ora, se va a su casa, estudia y ya, da un estudio bíblico y si tiene suerte, gana uno para el Señor. Pero la vida cristiana no puede ser así, no puede ser tan simple, no puede ser tan vacía, no puede ser tan monótona. La vida cristiana debe ser tal que el poder de Dios se manifieste en la vida de aquella persona en todo momento, en todo lugar y para la salvación de las almas. No es algo que ocurre en un momento, no es algo que se dé por coincidencia o casualidad, es algo que debe darse siempre en aquella persona que está puesta en las manos del Señor. Sé que queremos que me acompañen al libro de Éxodo, capítulo 33. Vamos a ver el primer personaje bíblico en esta mañana que tuvo una conexión directa con el Señor. Ese personaje usted lo conoce muy bien, es Moisés. Éxodo capítulo 33, versículo 11. Vamos a leer allí. Éxodo 33, 11. Vean lo que dice allí de Moisés. Dice allí la palabra de Dios, Éxodo capítulo 33, versículo 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. ¿Cómo dice el texto? Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. No es simplemente que Moisés iba y oraba con el Señor. No, dice el texto que Jehová hablaba con Moisés cara a cara, como habla cualquiera con un compañero, cualquiera con un amigo. Y él volvía, bueno, vamos a leer este chin porque más adelante vamos a utilizarlo. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, escuche esto, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor de Moisés, nunca se apartaba de medio del tabernáculo. Vemos que la Biblia habla de Moisés, que Dios hablaba con él cara a cara. Moisés, cuando pasaba tiempo con el Señor, no era simplemente yo ir a mi habitación, oré 2 minutos, me duelen las rodillas y me paré porque no tengo costumbre de eso. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Dice que Dios hablaba con Moisés cara a cara y no era un encuentro de unos minutitos que a veces uno se arrodilla y ora 30 segundos y cree que tiene 10 horas orando por la falta de costumbre de pasar tiempo con el Señor. Moisés, cuando se juntaba con Dios, era un asunto que había posiblemente que hasta recordárselo para que se desconectara. El hombre, cuando se juntaba con Dios, se olvidaba del tiempo y Dios lo consideró como un amigo tal que hablaba con él cara a cara. Yo no tengo que resaltar lo que Dios hizo a través de Moisés, porque con solamente usted escuchar su nombre, sabe que a través de él Dios castigó con plagas a Egipto. Sabe que a través de él Dios abrió el mar rojo. Sabe que a través de él salió agua de la roca. Obviamente todo por obra de Dios, como Moisés de instrumento. Todo lo que Moisés hizo no era porque él fue el favorito de Dios. Todo lo que Moisés hizo no era porque él era más fuerte que el pueblo. Todo lo que Moisés hizo no era porque él hablaba mejor que el pueblo. Era porque Moisés descubrió la clave que le concedía el poder del cielo. ¿Cuál es esa clave? Pasar tiempo con el Señor. Si alguien quiere experimentar lo que significa ser usado por Dios, tiene que pasar tiempo con el Señor. Alguien que no pase tiempo con el Señor
olvídese de eso. No tendrá una experiencia cercana nunca a recibir el poder de Dios. Pero Moisés mostró lo que un hombre de Dios puede hacer cuando pasa tiempo con el Todopoderoso. Yo quiero mostrar un ejemplo más llano de Moisés. Usted recordará en Éxodo 19, cuando Israel llega al pie del Sinaí, 3 meses después casi de haber salido de Egipto, en el mes tercero. Una vez llegan allí, Dios manda al pueblo a que se santifique por 3 días. Usted recuerda eso, ¿verdad que sí? Una vez que Dios le da esa orden a Moisés, que el pueblo se santifique por 3 días, le dio una orden a Moisés, que subiera al monte, porque en el monte él le iba a dar las leyes, iba a oficializar el pacto con el pueblo. Usted sabe que Moisés arrancó para su monte, el Sinaí, y ¿quién se fue atrás de él? Su sirviente, Josué. Y Moisés duró en ese monte. ¿Sabe qué tiempo duró Moisés con el Señor en el monte? ¿Usted quiere saber qué tiempo? Éxodo 20 hasta el 34. Usted se lee específicamente el 32 y le va a decir que Moisés tardó en ese monte 40 días y 40 noches sin comer, sin beber, en contacto directo con el Señor. ¿Y sabe quién también pasó ese tiempo allí con él? Josué, aunque no estaba donde estaba Moisés, estaba más abajo, pero tardaron 40 días allí en contacto directo con Dios. Una vez que el tipo baja de allí con la tabla de la ley, usted sabe la historia, esos 32, que ve el becerro de oro, Moisés quebranta las tablas de la ley porque el pueblo quebrantó el pacto. Entonces, ¿qué hace Dios? Otra vez, en el capítulo 34, manda a Moisés a subir al monte y allí tarda Moisés otros 40 días en la presencia del Señor sin comer ni beber. ¿Usted ha durado eso conectado con el Señor? ¿O simplemente es de aquellos que duran 5 minutos y ya está sofocado, está cansado y siente que tiene 2 días orando? Pero recibiréis poder. El poder no se recibe viendo películas. El poder no se recibe viendo muñequitos. El poder no se recibe sentado en un banco. El poder no se recibe deseándolo. El poder se recibe pasando tiempo con el Señor. Moisés pasó tiempo con el Señor y Dios utilizó grandemente a Moisés para hacer grandes proezas a favor de su pueblo Israel. Evidentemente, toda la gloria y la honra no es para Moisés, es para el Señor que todo lo puede. Y yo quiero leer algo de Moisés nueva vez, antes de pasar al siguiente personaje. Éxodo 34. Éxodo 34, yo voy a leer en el versículo 30 y luego desde el 33 en adelante. Mire lo que dice allí. Cuando Moisés subió por segunda vez al monte y tardó los siguientes 40 días cuando descendió, miren lo que pasó. Versículo 30 de Éxodo 34. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés cuando bajó del monte. Y aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Versículo 33. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a ponerse el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Lo que pasa cuando uno pasa tiempo con Dios, valga la redundancia, es que la gloria de Dios se refleja en nosotros. Y ese tiempo que pasamos con Dios y esa gloria que se refleja en nosotros se transmite en poder de Dios para gloria y honra de su nombre. Nadie que pase tiempo con Dios puede decir que no ha experimentado su poder. Todos aquellos que han pasado tiempo con Dios, y comencé con Moisés porque quise tomar ese, pude haber comenzado con otros antes de Moisés, pero Moisés es uno de los personajes bíblicos más conocidos y de los que más la gente sabe. Y podemos ver
cómo Dios trató con Moisés y cómo Dios se manifestó en la vida de Moisés. Y lo último que dice la Biblia de este hombre de Dios en Deuteronomio 34 es que nunca se levantó un profeta como Moisés con quien Dios hablaba cara a cara. Hermano, ¿quiere usted tener esa experiencia de Moisés? ¿Quiere usted que en su vida se manifieste el poder de Dios? Pase tiempo con Dios. Sáquele tiempo al Señor. Dedíquele tiempo a Dios. No simplemente dedicarle la hora de la oración del culto o de la oración en la iglesia. No, es que en su vida personal tiene que dedicarle tiempo para pasarlo con el Señor. Yo quiero pasar ahora al siguiente personaje. Josué. Usted recordará que Josué, si usted escucha esa musiquita por ahí, no le haga caso. Usted sabe que estamos en República Dominicana y aquí, si no es allá, es el colmado, si no es el colmado, el vecino, y si no es el vecino, es el tío de uno. Pero en fin, escucha la palabra de Dios, que es lo que estamos en esta hora. Josué, usted recordará que leímos de él que siempre estaba con Moisés y nunca se apartaba del tabernáculo. ¿Quién se manifestaba en el tabernáculo? Dios. Y si Josué nunca se apartaba de Moisés y siempre estaba en el tabernáculo, ¿con quién pasaba también tiempo Josué? Correcto, pasaba tiempo con el Señor. Ahora bien, yo quiero que veamos cuáles maravillas hizo Dios a través de Josué, porque Josué decidió ponerse en las manos del Señor. Vamos al libro de Josué, por favor. Libro de Josué, capítulo 5. Vamos allí, Josué, capítulo 5. Aquí lo tengo. Usted sabe que desde que Moisés muere, Dios le dice a Josué que él iba a ser su sucesor. No porque Josué era el mejor del pueblo, sino porque Josué, después de Moisés, era el que más intensamente buscaba al Señor. Y Dios, inmediatamente Moisés muere, hace proezas con Josué, divide el Jordán, destruye Jericó, etcétera, etcétera. Pero Josué también tiene su experiencia personal con Dios y experimenta en carne propia lo que significa ser dirigido por Dios. Y Dios tenía que hacerle saber a Josué que él estaba 100% con él. Josué capítulo 5, versículo 13. Dice allí: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como el príncipe de los ejércitos de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Versículo 15. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así Josué lo hizo. Usted recordará el primer encuentro de Moisés con Dios en la zarza ardiente, Éxodo capítulo 3. El encuentro de Moisés con Dios fue tal que se le dijo las mismas palabras de Josué: quite el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando es tierra santa. Y desde ese momento que Moisés tuvo ese encuentro con Dios, desde ese momento que Moisés experimentó lo que significaba estar en la presencia de Dios, quiso seguirlo experimentando y lo experimentó y lo experimentó hasta que en su rostro se reflejaba la gloria de Dios. Josué también tuvo su experiencia con el Señor. Josué también pudo ver al Señor, y Josué, cuando vio al Señor, es seguro que al igual que Moisés, desde ese momento en adelante, desde su primera vista con Jehová, en ese instante, este hombre, le aseguro yo, no pudo evitar más buscar más intensamente la presencia del Señor. Y es por ello que en un momento se le ha movido a decir: ustedes sirvan a quien ustedes quieran, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Todo aquel que experimenta una cercanía con Dios
dirá eso: mi casa y yo serviremos a Jehová. El vecino, que haga lo que quiera. Mi familia, si no quiere, también. Pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Todo aquel que pasa tiempo con Dios quiere seguirlo pasando. Y Dios se manifiesta en él, llenándolo de poder para su gloria y para su honra. Y quiero terminar con Josué, yéndome al capítulo 10 de su mismo libro. Vamos allí, por favor. Josué capítulo 10. Allí está el enfrentamiento de Josué con los amorreos. Usted conoce muy bien esta historia. Josué capítulo 10. Vamos a saltar hasta el versículo 10. En el momento exacto de la victoria de Josué sobre los amorreos. Josué 10 en adelante. Vean lo que pasó. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Horón, y los hirió hasta Seca y Maceda. Versículo 11. Y mientras iban huyendo los israelitas a la bajada de Bet-Horón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Seca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Ahora vean cómo Dios escuchó a Josué, con su misericordia, evidentemente. Versículo 12. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas, escucha, Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y el versículo 14, y no hubo día como aquel, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. No hubo un día como aquel, dice la Biblia, ni lo habrá, en que Jehová escuchó la voz de un hombre. Josué se consagró al Señor, Josué buscó intensamente al Señor, y el Señor a través de Josué obró grandes maravillas a favor de su pueblo. ¿Dónde están los hombres que, como Josué, Dios utilizará para obrar grandes maravillas a favor de su pueblo? ¿Dónde están los hombres que, como Moisés, Dios obró grandes maravillas para salvar a su pueblo? Esos hombres que Dios utilizará hoy serán aquellos que saquen tiempo para pasarlo con su Dios. Hermanos, esto es en serio. Esto es en serio. Dios se manifiesta en aquellos que le buscan de todo corazón. ¿Recuerdan ustedes los discípulos cuando el Señor les estaba hablando que él se iba y le preguntaron a él, Felipe, ¿y cómo te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Porque el Señor dijo, no, yo me manifestaré en ustedes. ¿Y cómo te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y Cristo le respondió, el que me ama y guarda mis mandamientos, mi Padre vendrá a él, y yo también, y habitaremos en él. Y aquellas personas cuyo corazón se vuelve habitación de la deidad, esa persona experimenta en carne propia el poder de servir a Jehová. El cristiano que se pone en las manos de Dios no lleva un cristianismo vacío, sino que delante de él va el Señor haciendo maravillas, haciendo proezas y trayendo salvación a todos aquellos que se cruzan en nuestro camino. No hay uno que se haya puesto en las manos de Dios y Dios no lo haya utilizado haciendo grandes maravillas. Si no, pregúntenle a Lutero. Si no, pregúntenle a Juan Hus.
Si no, pregúntenle a Wycliffe. Si no, pregúntenle a Jerónimo. Si no, pregúntenle a cualquiera que se haya puesto en las manos del Señor y vean cómo Dios obró grandes maravillas a través de cada uno de ellos. Y si sigo con el Antiguo Testamento, terminamos entonces cuando Cristo venga, porque eso es demasiado. Vamos a pasar ahora al Nuevo rápidamente para que veamos algo interesante en el Nuevo Testamento. Y quiero tocar al maestro de los maestros. Quiero tocar al que sin duda pasó más tiempo junto con el Señor. Quiero tocar al que habló la frase, recibiréis poder. Quiero tocar a aquel que nos envió gracias a su trabajo aquí, habló con el Padre para que nos enviara el Consolador, la vara de su poder. Quiero tocar al Salvador del mundo, a Cristo Jesús. Como Cristo no hubo uno en esta tierra. Cristo, lo primero que hizo después que se bautizó, ¿sabe qué fue? Pasar 40 días en el desierto. Y no comiendo China, porque ahí no hay China. Pasar 40 días en el desierto. Y no para huir de la sociedad. Pasar 40 días en el desierto, en ayuno, y ¿sabe qué más? En oración, preparándose para enfrentar las huestes del enemigo. Lo que le dio la victoria a Cristo sobre Satanás, sus tentaciones y la cruz, no era que era el Hijo de Dios. Lo que le dio la victoria a Cristo era que él pasaba tiempo en ayuno y pasaba tiempo en oración y recibió el poder de lo alto. Por eso Cristo pudo vencer en este mundo. Escuché de un amigo decir, hermano Ramón, no sé si está escuchando, si no lo va a escuchar. El hermano Ramón dijo, y me grabé eso allí, la diferencia, porque la iglesia, si usted se fija, hace de todo menos ayunar. Ayuna poco. Y cuando ayuna, dice que medio ayuno. ¿Y quién se inventó eso de que de medio ayuno? Usted se ha puesto a pensar eso, de que medio ayuno. Ay, bien. Miren, medio, o sea, no es posible que el medio que tengamos nosotros de humillación lo hayamos degradado tanto hasta medio ayuno. No poder hacer ni siquiera un día de ayuno. ¿Usted me está escuchando? Y Cristo duraba 40. Moisés duraba 40. Y le sigo mencionando. Los pentecostales duran 3, 4 y 5. Pero uno que se llena la boca de decir que tiene la verdad, medio ayuno. ¿Y qué podemos a recibir con ese medio ayuno nosotros? Y ese medio ayuno lo pasamos haciendo media oración. Porque el ayuno entero nos la pasamos hablando cositas, nos la pasamos viendo películas, nos la pasamos paseando y nos olvidamos que el ayuno es para conectarse con Dios. Y ese hermano decía, me dijo que la diferencia entre ayunar y pasar hambre es la oración. Grábese eso, palabra sabia. La diferencia entre ayunar y pasar hambre es la oración. La diferencia entre ayunar y pasar hambre es la oración. La diferencia entre ayunar y pasar hambre es la oración. Tú no haces nada con durar 10 días de ayuno y oración, sino que menos tú haces orar. Tú no haces nada con durar 10 días de ayuno y oración, sino que tú estás haciendo pasar hambre, porque no pasa tiempo con el Señor. Cristo nos enseñó que la forma correcta de ayunar es pasando tiempo con el Señor. Y quiero leer en palabras de Cristo algo. Mateo 17, vamos allí. San Mateo capítulo 17. Versículo 14. En Mateo 17, 14 vemos un espectáculo. Los apóstoles no pudieron echar un demonio. Y aquí usted va a entender por qué usted necesita ayunar y pasar tiempo con Dios. Los apóstoles no pudieron echar un demonio.
Hermano, la iglesia, si usted no se ha topado con un demonio, prepárese porque tarde o temprano va a pasar. Y cuando pase, ay de ti si no estás preparado. Vas a poner en vergüenza el nombre de Dios. Vas a poner en vergüenza tu testimonio. Y todo cristiano tiene que estar preparado para ese evento. Tarde o temprano se va a presentar eso en la iglesia, no sé. En tu casa tampoco sé, en el barrio tampoco sé. O quizás alguien te llame. Mira, tengo a mi hija endemoniada, necesito ayuda. Y que tú le digas que no, como yo he visto que ha sucedido. Déjeme leerle la cita. Mateo 17:14 en adelante. Dice: cuando llegaron al gentío, vino a él, a Cristo, un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá, dijo Cristo. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella misma hora. Alabado sea el nombre de Dios por esto. Versículo 19 dice: viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Vean lo que Cristo le dijo. Jesús les dijo: por vuestra poca fe. ¿Por vuestra qué, hermano? Por vuestra poca fe. Y la iglesia hoy en día, yo según lo que uno ve, no creen en esas manifestaciones. La iglesia de hoy es incrédula al mundo espiritual. La iglesia de hoy piensa más que esa gente está de psiquiatra que de liberación. El cristiano de hoy necesita entender que su guerra no es contra el vecino, que su guerra no es contra el pastor, que su guerra no es contra el hermano. El cristiano de hoy tiene que entender que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra príncipes de las tinieblas, y que nuestras armas contra nuestra lucha no son carnales, sino que son armas espirituales. Y Cristo trataba de enseñarle esto a los apóstoles. Fe es lo primero, hermano. No sabiduría humana. No que yo me sé todos los libros. No que yo sé cómo dar un sermón. No que yo he visto bien. No que yo soy el más sobresaliente en la iglesia. No que yo predico. No es eso. Fe, hermano. Por vuestra poca fe, pero falta un detalle. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Versículo 21. Escuchen lo que dijo Cristo. Pero este género no sale sino con ayuno y oración. ¿Escuchó? Pero este género no sale sino con ayuno y oración. Usted quizás se tope con un demonio alto de jobo y lo saque nada más con mirarlo. Pero hay género que si el cristiano no está en Dios, que si el cristiano no está centrado en el ayuno, que si el cristiano no está centrado en la oración, ni con todos los santos del mundo lo saca. Porque hay género, dijo Cristo, que si no es con ayuno y con oración no salen. Hermano, conságrese, ayune, ore, pase tiempo con Dios para que cuando usted se tope con Satanás, lo derribe en el nombre de Cristo. Para que cuando usted se tope con un demonio, lo expulse en el nombre de Cristo. Para que cuando alguien solicite ayuda suya para liberar a un familiar o algo, en el nombre de Cristo llegue la libertad. Me dio vergüenza un día. Me llama que estaba predicando. No sé ni cómo decirle esto. Yo estaba predicando y me está sonando el teléfono en la predicación. Obviamente en vibrador, me estaba vibrando.
Obviamente no voy a parar el tema para coger una llamada. Dejé que siguiera sonando. Terminó el sermón y se me olvidó que me estaban llamando. Normalmente yo no, después de las 9 de la noche, yo no miro el teléfono. Así que usted me escribe esa hora y usted ve que no le contesto porque estoy durmiendo. No miro el teléfono. Llame más temprano. Si le escribí, un dichoso. Y al otro día me llaman de nuevo. Tomo la llamada. Me va a reservar el nombre. Una persona que me dijo, mira, necesito ayuda. Le dije, ¿qué pasa? Mi hija está siendo atormentada por un demonio. No la pueden sujetar. La he llevado a iglesias y no han podido hacer nada. Y te estoy llamando a ti porque necesito ayuda. Yo le dije, bueno, mira, yo estoy en el trabajo ahora. Yo no puedo ir ahora, pero voy a llamar a alguien para que vaya. Escuche esto. Y en la noche yo paso por allá, pero ahora no puedo porque estoy en el trabajo. Llamé a otra persona que me reservara el nombre. Y le digo, mire, para que por favor vaya a tal sitio, que allí están solicitando ayuda urgente. Esa persona me dice, ah, sí, cómo no, está bien, pero vayan adelante ustedes. ¿Usted está escuchando eso? Yo en mi inocencia le dije, ah, pues está bien, no hay problema, llamé a otro. Y esa persona me dijo, demonio, yo no brego con demonio. Usted está escuchando él, ¿con qué usted brega entonces? ¿Con chicharrón? Hermano, el cristiano tiene que estar para darle libertad a través de Cristo a todo aquel que la necesite, no para salirle corriendo. En la noche, yo no le voy a contar lo que pasó cuando yo fui porque no me interesa. El punto es que después del suceso, me llama la primera persona que yo llamé y me dice, ¿resolvieron? Yo le dije, sí, se resolvió. Excúsame que yo no fui, pero es que tengo asuntos inconclusos. Hermano, usted me está captando. ¿Cómo es posible que una persona, déjame ni seguir, porque eso da pena? ¿Y si se muere en ese momento? El cristiano tiene que estar en todo momento preparado para enfrentar huestes demoníacas. Y eso no se hace escuchando sermones. Y eso no se hace teniendo el folleto guindando. No, eso no se hace así. Ayuno, oración, pasar tiempo con Dios, practicar la palabra, no solamente escucharla, y pedirle a Dios que nos llene de su poder. La iglesia necesita eso, hermano. Si usted no lo está haciendo, póngase a ayunar. Si usted no lo está haciendo, póngase a orar, no un ratico. Póngase a orar hasta que se le olvide el tiempo. Si usted no lo está haciendo, pídale a Dios que le dé el deseo de pasar tiempo con su Dios. Yo tengo otra cita aquí, pero voy a terminar con una última porque no me quiero pasar del tiempo, aunque estamos en la casa, pudiera llevarme del gusto. Segunda de Corintios, vamos allí. Segunda de Corintios capítulo 10, versículos 3 y 4. Con esta cita termino. Segunda de Corintios capítulo 10, versículos 3 y 4. Dice ahí, escuche. Yo lo haré desde el 1. Yo, Pablo, dice el apóstol, os ruego por la mansedumbre y la ternura de Cristo. Imagínense que eso es usted que se lo están diciendo. Olvídese de la iglesia de Corinto. Es usted que se lo están diciendo esto. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne,
no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Hermano, las armas del cristiano no son la escopeta. Las armas del cristiano no es la bazooka. Las armas de los cristianos no es el puñal. Las armas de nosotros los cristianos son espirituales y son poderosas para derribar fortalezas por más fuerte que éstas sean. Conságrate a Dios. Pídele a Dios que te llene de su poder. Busca a Dios más intensamente en ayuno. Busca a Dios más intensamente en oración. Que los sábados no se puede ayunar, ayune hasta los sábados, pero ayune y pídale a Dios que su cántaro vacío lo llene del poder del Espíritu Santo. Pídale a Dios que su cántaro sin fe lo llene de fe. Pídale a Dios que su cántaro incrédulo le quite la incredulidad. Pídale a Dios que su vida vacía, sin sentido, sin poder, reciba una nueva orientación en el nombre de Cristo. ¿Por qué razón la iglesia de hoy es tan débil cuando Cristo la dejó fuerte? ¿Por qué razón el cristiano de hoy es tan débil cuando Cristo dejó cristianos fuertes? ¿Quiere que se lo diga? Porque la iglesia poco a poco se fue acomodando a las cosas del mundo. Porque la iglesia poco a poco se fue alejando del Señor y acercándose al mundo. Porque la iglesia poco a poco se fue alejándose del poder y acercándose a la debilidad. Y esto trajo como consecuencia la retirada del poder de Dios, aunque no total. Mamá, la iglesia puede experimentar eso de nuevo. La iglesia puede experimentar el poder de Dios de nuevo. En la iglesia puede manifestarse el don de sanidad de nuevo. En la iglesia puede manifestarse el don de los milagros de nuevo. En la iglesia puede manifestarse todos los dones que se manifestaron en la Biblia, hasta el de lengua, de nuevo. Pero para eso la iglesia tiene que acercarse a Dios. Para eso, la iglesia tiene que buscar más intensamente a Dios. Para eso, la iglesia tiene que olvidarse de enemistades. Tiene que olvidarse de querer brillar. Tiene que olvidarse de decir fulano es mejor que fulano. Tiene que olvidarse de que lo vean. Y tiene que preocuparse porque en su vida se refleje, como con Moisés, la gloria de Jehová. Pídele a Dios que se manifieste en ti. Pídele a Dios que se acerque a tu vida. Pídele a Dios que vuelva de tu vida su tabernáculo para que Él habite en medio tuyo y en medio de tu familia. Hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que a partir de este momento, que tu vida de ayuno, que tu vida de oración haga que tu casa tiemble y que los demonios se vayan. Dios te bendiga. Allí donde estás, cierra los ojos y oramos al Señor. Eterno Dios y Padre, en esta hora estamos delante de ti pidiendo misericordia. Señor, en este momento necesitamos de ti misericordia. En este momento necesitamos de ti perdón. En este momento necesitamos que pases por alto todos nuestros pecados cometidos por ignorancia y que nos abras, oh Dios, una nueva página allá en nuestro libro, donde las obras que se registren sean obras que te glorifiquen. Señor, perdónanos por llevar un cristianismo vacío. Perdónanos por llevar un cristianismo lejos de ti. Perdónanos por llevar un cristianismo sin poder. Señor, queremos que en nosotros se cumpla la promesa que se cumplió en los apóstoles, recibir poder. Queremos, oh Dios, que en nuestra vida, donde quiera que estemos, se manifieste tu poder para la salvación de las almas. Quita de nosotros, oh Dios, la gloria propia.
Quita de nosotros, oh Dios, el deseo de brillar. Quita de nosotros el deseo de ser grande en este mundo y permite que nuestras vistas solamente se claven y se fijen en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Oh Dios, somos incrédulos. Quita de nosotros la incredulidad y permite que la fe que mueve montañas llegue a nuestras vidas. Que tu Santo Espíritu, oh Dios, nos unja con poder, así como fue ungido Moisés, así como fue ungido Josué, así como fue ungido Samuel, así como fue ungido Elías y Eliseo, así como fue ungido Cristo y los apóstoles. Úngenos con tu poder, Señor, para que la tierra se llene de tu gloria. Cada persona que escuchó este mensaje y que lo escuchará, bendícelo, Señor, y que estas palabras traigan a sus vidas algún movimiento positivo. Gracias, oh Dios, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. De mi amante Salvador cantaré el inmenso amor, gloriaréme en el favor de Jesús. De tinieblas me llamó, de cadenas me libró, de la muerte me salvó mi Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Oh, qué triste condición de mi impío corazón, lo salvó de perdición mi Jesús. Mi pecado perdonó, de la ruina me salvó, de la angustia me sacó mi Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Por el mundo al vagar, solitario sin hogar, ignoraba el amor de Jesús. Mas las lágrimas de ayer han pasado y hoy placer ya comienzo a tener en Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. De lo falso a la verdad, de lo impuro a santidad, ya me trajo la bondad de Jesús. Y hecho fuerte en la virtud de su perenal salud, y nos doy de gratitud a Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó,